Solo eres fiel. ¿Cómo están? Mejor dicho, ¿para qué más? Vas a saludar al hermano que tienes a tu lado, vas a decirle Dios te bendiga, vamos a gozarnos esta Eucaristía. Saluda al que tienes a tu lado y dale ese gran abrazo y saludo de parte de Dios. Vamos a iniciar la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y del amor esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, yo les invito para que le pidamos perdón al Señor. Todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Pero tenemos un Padre lleno de misericordia y de ternura que nos ama profundamente y que está siempre dispuesto a perdonarnos. Por eso te invito a que allí en lo profundo de tu corazón le pidas perdón al Señor por tus pecados y por tus faltas. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a compartir el texto del Evangelio de San Juan. Estamos nosotros en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y todo ese capítulo se conoce como el discurso del pan de vida, porque Jesús se presenta como el pan que da la vida, como el alimento que nutre. Pero para poder entender este Evangelio de Juan en el capítulo 6, es necesario que nosotros nos vayamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a descubrir algo muy interesante. Ustedes saben perfectamente que toda la cultura israelita está envuelta en el sacrificio, en el holocausto. Se ofrecían holocaustos en el Antiguo Testamento y sacrificios para adquirir la misericordia de Dios. Por eso más adelante en el Salmo 50 el Señor nos dirá y nos recordará: no quiero sacrificios ni holocaustos, sino que quiero un corazón arrepentido. Porque el hombre pensaba que a través del holocausto y del sacrificio podía obtener también esa bendición de Dios y podía tener la misericordia de Dios. Ya nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la percepción cambia, porque ahora Jesucristo es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que borra todas nuestras culpas. Pero cuando se iba al templo de Jerusalén, siempre se iban a ofrecer sacrificios. Había una de las antenas del templo de Jerusalén, un lugar especial en donde se ofrecían los sacrificios. Llevaban 2 cabritos, eran los sacrificios de expiación, y había un cordero que se quemaba, se le ofrecía a Dios. Ese cordero, la mitad de ese cordero se le ofrecía a Dios
pero también se consumía entre los que ofrecían el sacrificio. Y quedaba un cordero vivo. Ese cordero, había un encargado en el templo que lo llevaba hacia el desierto. Y el pueblo de Israel entendía que así como el cordero se perdía en el desierto, el Señor borraba y anulaba todos los pecados. Por eso San Juan va a decir, dirá, San Juan el Bautista, que nos va a decir: miren, oigan ustedes, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora entienden ustedes por qué Juan lanzó esa gran expresión, porque Jesucristo, que es el Cordero que se inmola, borra todas nuestras culpas y borra todos nuestros pecados. Por eso hoy en este texto de Juan volvemos a recordar lo que el pueblo hace mucho tiempo vivió y lo que el pueblo hace mucho tiempo celebró. Pero esta gran celebración se conoce también como esa Pascua. La Pascua, el paso de la muerte a la vida, el pueblo que estaba en esclavitud y que ahora está en la liberación. De la misma manera hoy el Señor se manifiesta y se muestra como aquel que quita el pecado del mundo. Eso es la Eucaristía, hermoso sacramento en la iglesia, para que nosotros comprendamos y entendamos que tenemos un gran tesoro y que tenemos una experiencia hermosísima en donde Jesucristo se nos da verdaderamente como Dios y como hombre. Jesucristo se manifiesta y se presenta en la Eucaristía como el pan que da la vida. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a entender que los grandes acontecimientos de la vida de Jesús estuvieron en torno al pan. Sí. ¿Qué cosa? Pero el ministerio de Jesús estuvo en torno a eso. Los grandes acontecimientos de Jesús estuvieron en torno a la Eucaristía. En la última cena, Jesucristo se manifestó, se despidió con la cena, con el pan. Jesús nace en Belén, ayer se lo explicaba. Belén significa casa del pan. El pan es el alimento de los pobres. Y Jesús, los grandes acontecimientos siempre los hizo, se dio, se reveló en torno a la Eucaristía, el pan. Multiplica el pan, se los da. Cuando la gente está ávida y necesitada, Jesucristo le da el pan. A los discípulos de Maús, Jesucristo les dio el pan. Cuando resucita y está Pedro allá en el lago, Jesús, ¿qué hace? Le prepara el alimento. Porque en la cena, en la mesa, se comparte la vida. El que comparte el pan con el maestro y el que moja el pan comparte su mismo destino. Interesante lo que sucede en la Eucaristía. Compartir el pan con Jesús es compartir el destino, compartir su vida, compartirlo todo. Y por eso en la carta a los Corintios, San Pablo va a desarrollar hermosamente la Eucaristía. Y San Pablo nos recuerda lo que se vivió en el momento con Jesús de Nazaret. La Eucaristía no es una invención de nosotros. La Eucaristía es el alimento que da la vida. Y por eso es en la Eucaristía donde Jesús se manifiesta, se nos revela y se nos da. Los grandes acontecimientos de Jesús estuvieron en torno al pan, en torno a la comida y en torno a la cena. Jesús preparó una cena para despedirse de sus discípulos, pero Jesús les dijo: hagan esto siempre en conmemoración mía. Y por eso nosotros celebramos ese gran memorial, y por eso nosotros celebramos y actualizamos ese gran sacrificio de Cristo, porque en ese sacrificio Jesucristo se nos da como pan partido, pan que se parte y se comparte, y por lo tanto el mundo puede encontrar un alimento sólido y puede encontrar vida eterna. Eso es la Eucaristía. Pero también, queridos hermanos, debemos entender que ese pan de vida es lo que nosotros estamos necesitando. La gente de hoy tiene muchas necesidades. La gente de hoy tiene muchas carencias. A la gente de hoy le hace falta vida y vida en abundancia. La gente hoy está eclipsando, la gente muere, la gente está agonizando porque le falta la vida. El único que nos puede dar vida se llama Jesús, y lo encontramos nosotros en la Eucaristía. En la Eucaristía se nos da.
Lo que más necesitamos nosotros sucede allí, en ese milagro donde Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, parte el pan para que tú tengas vida, para sacarte del anonimato, para resucitarte de entre los muertos. Eso es lo que nosotros vivimos en este sacramento tan grande. Por eso el Señor lo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, vive en mí, yo vivo en él. Eso se llama comunión. Eso es lo que sucede. Mi alma se une al alma de Cristo, mi espíritu se fusiona con el de él. ¿Qué sucede? Nos combinamos, nos perdemos entre nosotros. Por eso Pablo lo diría hermosamente: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que sucede en el sacramento de la Eucaristía. Nos fusionamos, dos corazones que se unen, y nos perdemos en el corazón de Jesús. Hay una comunión espiritual, hay una comunión grandísima. Es lo que sucede en el momento de la comunión. Pero también debemos entender 4 cosas en torno a la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es fortaleza. La Eucaristía fortalece. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el verso del 1 al 3, nos encontramos con la experiencia, por ejemplo, de Elías. ¿Se acuerdan? El gran profeta del fuego, cuando tuvo que combatir contra los sacerdotes Baales, Ahab y Jezabel. Esos grandes maquiavélicos estaban buscando a Elías para matarlo. Y Elías se fue. Claro, le mandó una carta y le dijo: vamos a matarte, vas a desaparecer, Elías. Y Elías se fue a una montaña muy alta, muy grande, y allí vino un viento fuerte y Elías no reconoció a Dios. Vino un huracán y tampoco reconoció Elías al Señor. Y hasta que lo reconoció en un viento suave. Y ya cuando Elías no tenía fuerzas, el Señor le dijo: Elías, mira a través del ángel, come, bebe, para que continúes tu tarea. ¿Saben qué nos fortalece a nosotros? La Eucaristía. Un gran cardenal en la iglesia, el cardenal Bantuán, que estuvo encarcelado más de 10 años, él celebraba la Eucaristía aquí en la mano. Celebraba la Eucaristía en la mano, con una botica de vino, en la cárcel, preso. Y saben, cuenta él en sus memorias, porque después que fue liberado murió al poco tiempo, después de predicar un retiro en el Vaticano. El cardenal Bantuán comentaba en su libro 5 panes y 2 peces, comentaba algo muy interesante. Él decía que la única fortaleza que él encontró en ese lugar y en ese sufrimiento fue la Eucaristía. Nosotros celebramos hoy públicamente aquí la Eucaristía, pero en el tiempo de Jesús no fue así. Cuando el Señor resucita y están los discípulos, por eso surgen las catacumbas, en donde la gente celebraba allí clandestinamente, porque no podían hacer vida pública, no podían decir: aquí estamos los discípulos de Jesús, porque sabían que los podían matar, que los podían asesinar. Y celebraban la Eucaristía secretamente, pero la Eucaristía se convirtió en la fuerza, y cuando recibieron Espíritu Santo, la parresía, el poder de Dios, se lanzaron a predicar el Evangelio. ¿Pero qué? Iban todos los días al templo, compartían el pan, porque el pan, así como la experiencia de Elías, se convirtió en fortaleza para seguir adelante. La Eucaristía, lo que sucede aquí en esta mesa, también tiene que convertirse en nosotros en fuerza para continuar nuestro camino. Tú puedes tener tristezas, puedes tener problemas y circunstancias, pero en ese momento de la consagración, que conocemos nosotros como la transustanciación, que sucede, así como se transforma el pan en la carne de Cristo, en el cuerpo, y se transforma el vino en su sangre, así nuestros problemas y nuestras necesidades también se transforman, se resignifica. ¿Por qué? Porque aquí todo se transforma. Es el milagro de milagro. Por eso el texto del Apocalipsis lo dice claramente: el Señor hace nueva todas las cosas. La Eucaristía fortalece. Puedes tener decepciones, tristezas, depresión, amargura, dolor, pero si celebras la Eucaristía con amor, verás cómo las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que se presenta y el que se nos da. Pero la Eucaristía también es fuego, que enciende el alma y nos llena de alegría. Y aquí recordamos el texto de ayer. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús?
¿Cómo reconocieron a Jesús al partir el pan? Nadie parte el pan como el Maestro. Nadie da el pan como lo da Jesús. Y cuando ellos vieron que el Maestro partía el pan de esa manera, el corazón se fue encendiendo poco a poco. Y una llama empezó a arder más y más y más y más y más. La Eucaristía es fuego que llena mi vida de alegría. Una Eucaristía bien celebrada, bien vivida, es definitivamente el sacrificio más grande que podemos darle y ofrecerle a Dios. Por eso, queridos hermanos, si tú quieres renovarte, encenderte en esa llama de amor, está definitivamente el sacramento de la Eucaristía. Allí en la Eucaristía lo que sucede es algo importantísimo. Deberíamos pedirle a Dios que nos regale un poco de revelación para comprender lo que aquí sucede en este instante. Pero también debemos entender la Eucaristía que da vida. La Eucaristía da vida. Y es una vida muy grande, es la savia, es la fuerza que nosotros necesitamos. En medio de tanta muerte y de tanta oscuridad, vivir la Eucaristía se convierte en el camino de la vida que tanto nosotros necesitamos. Pero la Eucaristía, y eso significa, es una acción de gracias. A la Eucaristía venimos a agradecer, porque el Señor se ha manifestado, porque el Señor ha resucitado, porque el Señor se sigue dando, porque el Señor se ha querido quedar con nosotros. La Eucaristía es también, queridos hermanos, la mayor acción de gracias que nosotros podemos darle y tributarle a Dios. Y por último, el sacramento de la Eucaristía y lo que sucede, y ese texto del Evangelio de hoy, y lo que hemos venido compartiendo durante estos días, tiene que llevarnos a algo. Cuando yo recibo a Jesús en la Eucaristía, en la comunión, yo tengo que convertirme en un tabernáculo. ¿Saben? El tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde se guardaba el arca de la alianza, y en el Santo Santorum, el lugar santo, 3 veces santos, porque ahí estaba el más grande de los santos. Era un arca, era gestatoria, se la llevaban al lugar de la guerra, en el momento de la pelea, y el pueblo entendía que donde estaba el arca había la victoria, y el pueblo encontraba victoria. ¿Qué debemos convertirnos nosotros? Nosotros debemos convertirnos en un tabernáculo que llevemos a Jesús. ¿Sabes hasta cuándo permanece Jesús en el momento en que tú lo recibes en la Eucaristía? ¿Sabes hasta cuándo se acaba esa presencia? Hasta que tú lo quieras, hasta que tú lo desees. Si tú recibes la Eucaristía hoy y deseas en tu corazón que Jesús siga vivo y presente hasta el día siguiente, tú lo puedes lograr. Jesús se va hasta el momento en que tú lo decidas. Por eso, ser tabernáculo significa ser una presencia actuante de Jesús de Nazaret. Qué lindo sería, queridos hermanos, que cuando nosotros recibiéramos la Eucaristía, la gente notara en nuestras vidas un no sé qué, no sé dónde. Qué bueno sería que cuando la gente nos mirara, se cumpliera lo que dijo algún momento Pablo VI. Estos hombres tienen profecía en su mirada, tienen fuego en sus labios y en su corazón. Eso significa ser llenos de Espíritu. Si queremos ser llenos de Espíritu, tenemos que ser hombres y mujeres eucarísticos. Si queremos renovar nuestra experiencia de Dios, si queremos aprender de María lo que vivió después de Pentecostés, el alma orante de la iglesia, la mujer que oraba, la primera monja egipcia, diría Raniero Cantalamessa, ¿saben qué sucede? Debemos ser hombres eucarísticos, hombres eucarísticos. Debemos amar la Eucaristía, porque ahí está nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra vida, nuestra acción de gracias. La gente tiene que reconocer que nosotros tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, que se nos note. ¿Cómo? Con una vida comprometida, viviendo como auténticos católicos cristianos. Debemos amar este gran sacramento y vivirlo profundamente. Cuidadito con católicos que dicen no voy a misa el domingo porque no me nace. Cuidadito, hermanos. Sor Isabel de la Trinidad decía algo muy lindo: quiero vivir el cielo en la tierra. Ella entendía que Dios está en el cielo, pero de cada rato quería bajarlo, quería tener un poco de Dios. Lo que sucede en la Eucaristía no es otra cosa que eso, una inhabitación. Dios baja y se hace presente, se queda en la Eucaristía y se te da.
Si tú estás lleno de Dios, tú te convertirás en una presencia andante de Jesús. Qué lindo eso. Qué lindo que donde tú vayas la gente diga: este hombre es diferente, esta mujer es distinta. ¿Qué tiene? Yo quiero saber. ¿Sabes qué les dirá? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Y como lo tengo en mi corazón, estoy bendecido, prosperado en victoria. Amén. Bendito, alabado y adorado sea su Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gracias, Jesús. Gracias por haberte creado en ese sacramento de la iglesia. Gracias, Jesús, porque todo Dios se hace presente en ese sacramento admirable. Sabemos que nos ves, que nos contempla como te contemplamos, que nos escucha como te hemos escuchado. Pero queremos ahora, Jesús, hablar de cada. Queremos intimar contigo, queremos estar contigo, Jesús. Queremos irnos al monte, queremos subir a nuestro cenáculo. Queremos estar allí, Jesús, para adorarte, para bendecirte, para adorarte en espíritu y en verdad, para contemplarte en el espíritu. Señor Jesús, danos espíritu, danos espíritu, Jesús, regálanos Espíritu Santo.
profundo que tuviste con ellos. Les hablaste de la vigilancia y les hablaste de la oración. Nosotros estamos delante de ti con el único deseo, Señor, de saber que quieres encontrarnos contigo. Ya no queremos saber de ti hoy día. Queremos conocerte. Queremos que nos hables al corazón. Porque estamos en el desierto del plan de combate. Estamos en el desierto donde peleamos. Y tal vez donde peleamos con nosotros mismos. Señor, danos tu Espíritu. Regálanos tu Espíritu Santo. Regálanos tu Espíritu y seremos fuertes. Regálanos tu Espíritu. Regálanos tu Espíritu Santo, Jesús. Hermano, yo te invito para que al Dios de encuentres le digas la presencia del Espíritu Santo. Y le digas, Señor, hazte fuerte para el combate. Hazte fuerte para la lucha. Hazte fuerte para la pelea. Señor, regala el Espíritu y sé fuerte. Señor, regala el Espíritu de vencer. Regala el Espíritu que te dé aliento de seguir luchando, de seguir caminando, de seguir batallando. Señor, no puedo bajar la guardia. Señor, necesito mantenerme en pie de lucha. Señor, estoy en el desierto luchando y combatiendo. No puedo quedarme a la mitad del camino. Y por eso clamo al Espíritu. Llama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven a mi vida. Espíritu Santo lléname de mí. Espíritu Santo ven, transfórmame. Espíritu Santo ven. Te necesito, amigo, ven. Te necesito, compañero del camino, ven. Que mi posee el Espíritu Santo. Que te apodere de mi vida, apodere de mi mente, apodere de mi sentir, de mi actuar, de mi obrar. Espíritu Santo, ven. Ven como lluvia copiosa, ven como viento impetuoso, ven como fuego abrasador, ven. Ven Espíritu Santo, pide el Espíritu Santo para tu vida. Si estás en un combate y en una lucha, pídelo. No te canses de pedirlo. Pídelo, el Espíritu Santo, ven. Ven, tómame. Ven, lléname el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Llámalo de tu vida. Solo llámalo. Solo llámalo, dile, ven. Espíritu Santo, te abro mi corazón. Espíritu Santo, ven, te dejo llegar. Espíritu Santo, te abro de nuevo para mi vida, para que encuentres. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, que te estaba esperando. Te estaba esperando, Espíritu Santo, ven. Ven, ven y lléname. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi corazón, ven, te necesito. Te necesito, Señor, te necesito, Espíritu Santo. Porque se ve de vida, porque se ve de mi corazón, porque se ve de
actitud, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando aquella mujer se tocó el borde del mar? De aquella mujer, Jesús, del hemorroísta, ¿te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas cuando aquella fuerza salió de ti? Y miraste y preguntaste quién era tocado y aquella mujer dijo yo. Señor, queremos postrarnos ante ti y queremos tocar el borde de tu mano para quedar sanos. Hermanos, tal vez tú tienes muchos problemas o dificultades. Tal vez en tu corazón tienes muchas inquietudes, sentimientos encontrados, sentimientos de culpa, de dolor, tristeza, pero mucha soledad. Te invito a que te postres delante de Jesús. Póstrate delante de Jesucristo y venga a dilatar tu corazón delante de Él, a postrarte delante de Él. Toca el borde de tus manos y entrégale tus cargas, entrégale tus dificultades, entrégale tu familia, entrégale tus necesidades, entrégale aquello que no comprendes, aquello que no entiendes, aquello que te cuesta aceptar, aquello por lo cual le reprochas constantemente a Dios. ¿Por qué? Entrégale todo eso a Jesús y háblale a Él como le hablas al más grande de los amigos, y postrado delante de Él suplícale que te ayude, suplícale que sane, suplícale que te libere, suplícale que te dé gracia y fuerza para continuar el camino. No te puedes quedar en la mitad del camino. Vamos al combate y tendrás que ser el primero en entrar y el último en salir de la batalla. Hoy el Señor te recuerda como le recordó a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ánimo, ten fuerza, sé valiente, yo estoy contigo a donde tú vayas. El Señor está contigo, hermano, pero suplícale esa gracia, suplícale esa fuerza para ti, suplícale esa fuerza para tu familia, y el Señor da fuerza. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Levanta tus manos, suplícale a Dios. Algo está cayendo aquí, Suplícale, no te canses de suplicar. está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré.
en tu presencia, hermoso eres Jesús. Hermoso eres Jesús. Nos dedicamos en ti. Nos gozamos en tu presencia. Entramos en tu presencia y con los 24 ancianos en el templo te decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, tú eres eterno. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres digno de gloria y majestad. Lanzamos colores delante de ti, como los ancianos. Te reconocemos, Jesús, como Dios Salvador. Tú eres el Dios. Tú eres el Señor de la historia. Tú eres el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el gran Emmanuel. Tú desde antes eres el gran Shaddai. Tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor Salvador. Tú eres el Cohen, el defensor. Tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor.
estos días de encuentro contigo. Gracias, Jesús, te amamos. Te amamos, Jesús, te amamos. El Cristo que me fortalece. La batalla en su nombre ganaré. Ahora en medio de mis pruebas, yo tranquilo estaré. La batalla en su nombre ganaré. Tienes la victoria, hermano, la victoria es tuya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La batalla es tuya, créelo, la victoria es tuya. En su nombre ganaré. Ahora en medio de mis pruebas, yo tranquilo estaré. La batalla en su nombre ganaré. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo ver que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo ver que me fortalece.
El último aplauso para Jesús, se lo merece.